Bueno, pasadita las 8 menos cuarto en esta tarde. Bueno, Martín, gracias por haber venido. No. Martín, ¿te estás bien? Muy bien. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿cuándo finalmente vota diputados o trata Todo diputados? parece indicar que va a ser el jueves 27, el martes 25. Próximo jueves. Claro, el martes 25 ya está convocada la comisión para dictaminar, para hacer los dictámenes. Si todo sale bien ese martes y hay dictámenes con normalidad, seguramente va a haber una convocatoria para el jueves 27 para sesionar. ¿Y qué crees que va a pasar el martes? Creo que va a haber un dictamen de mayoría donde, de la misma manera que lo hubo para la primera versión de la ley bases, o sea, para la que finalmente terminó saliendo en diputados, Sí. donde seguramente los bloques que son de oposición constructiva, como me gusta llamarla a mí, van a acompañar ese dictamen de mayoría, en algunos casos probablemente con alguna disidencia parcial de algo en lo que no estemos de acuerdo. Entonces seguramente habrá alguna disidencia parcial, pero un acompañamiento en general para asegurar que el dictamen de mayoría que se trate sea un dictamen de mayoría construido no por el kirchnerismo, sino por el resto del Congreso. ¿Y va a haber alguna recomposición? Supongamos algunos artículos que puede haber de alguna manera modificado el Senado. ¿Puede haber alguna recomposición o vuelta atrás a la idea originaria del proyecto? Absolutamente. ¿Ah, sí? Sí, claro, Sí. claro. En muchos artículos ¿Cuál, puede por haber ejemplo, crees que puede haber seguro? Bueno, yo creo que en el artículo de bienes personales, por ejemplo, yo creo que tiene que haber una modificación porque si no se cae el blanqueo también. Es decir, el blanqueo y bienes personales van juntos. Vos, por muchas razones. Primero, nadie va a blanquear con las alícuotas de 2,25 que tiene hoy. Bienes personales es una locura, con la tasa de interés tan baja que hay, es expropiatorio ese impuesto de esa manera. Por un lado, y por otro lado, vos pensás que bienes personales ahora tenía una serie de beneficios para los cumplidores. Entonces, si nosotros no permitimos que esos beneficios se activen, lo que estamos diciéndole al cumplidor es que es un estúpido que pagó y entonces beneficiamos al que no cumplió. Eso no está bien. Así que nosotros vamos seguramente a insistir en que en bienes personales se recomponga los beneficios que había en el proyecto que salió aprobado por diputados y que el Senado obviamente no estuvo de acuerdo, ¿no? Pero en definitiva, entonces, vos, a tu entender, lo que estás de alguna manera advirtiendo dentro de la Cámara, el gobierno va a tener la ley bases. El gobierno va a tener... Sí, no, la ley ya está. La ley ya está. Pero aprobada, digamos, por diputados. Ya está. Lo único que se va a definir el jueves que viene es cuál versión. Entonces, si la versión de diputados o la versión de Senado. Pero ya no hay vuelta atrás. O sea, no podríamos... Por más que digamos, no podría existir la posibilidad de que diputados ahora baje la ley. No se puede. O sea, los diputados solo puede elegir capítulo a capítulo si queda con la versión del Senado o queda con la versión de diputados. Ahora Martín, dos cosas que agregó el gobierno y quiero saber si hay acuerdo o no en diputados. La primera es que el RIGI se va a mantener igual a como salió del Senado y la segunda es que la reversión de ganancias se va a hacer como salió de diputados y no lo que había propuesto el Senado. Eso está opinado, es materia de discusión ahora porque, por ejemplo, respecto del RIGI, hay algunos cambios que se introdujeron en la negociación del Senado, no de prepo en la votación como pasó con bienes personales, sino como parte de la negociación, que tienen que ver con mayor participación de proveedores locales, con algunas cosas que parecían bastante razonables. Entonces hay muchos que piensan que puede ser razonable el texto del Senado. Respecto de ganancias, es complejo la discusión de ganancias, porque vos fijate que los gobernadores, junto con muchos senadores, se pasaron de vivos, ¿no? Si no quieren pagar el costo político. Vos ya sabés mi posición va a ser la misma. A mí me gusta más acá la versión del Senado, porque a mí no me gusta la restitución del impuesto a las ganancias. Yo lo voté en contra en su momento en diputados, así que si yo tuviera que votar, muy probablemente me inclinaría, hay que ver qué va a ser el bloque finalmente, pero yo seguramente en la discusión del bloque me inclinaría por respetar lo del Senado. Pero es cierto que es un poco la posición de los gobernadores, que son los principales beneficiados con la restitución del impuesto a las ganancias, porque se coparticipa, y son los que lo pidieron. Entonces, los mismos que lo pidieron, después cuando había que levantar la mano para votarlo, se hicieron los sotas, se hicieron los distraídos, y ahora los diputados son los que tienen que restablecerlo. Eso no se hace, eso está mal. Lo que pasó en el Senado no tiene que pasar, y bueno, muy probablemente haya una corrección en diputados en el sentido que planteabas vos, pero es parte de las cosas que no tienen que pasar. ¿Ustedes tienen pensado remarcar esto de todo bien, vuelve el impuesto, pero
los gobernadores eso va a pasar en el debate seguramente, porque además hay provincias donde es muy fácil de mirar. Cuando uno mira a ver cómo votaron, entonces uno dice, ahora le van a pedir al diputado de esa provincia que vote a favor. ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Entendés? Entonces, no se hace. Eso en política hay que estar dispuesto a asumir los costos. Si vos sos un gobernador y vos querés los recursos coparticipables para tu provincia, tus senadores tienen que votar eso. No se pueden hacer los distraídos. ¿Y vos crees que va a haber mucho de esto? Y bueno, yo creo que se va a restituir. Yo creo que, digamos, el que ya votó a favor de la restitución del impuesto a las ganancias en diputados en su momento, no veo razón para que vote distinto ahora. Sí. Seguramente votaría también la restitución. En mi caso, como te digo, yo ya voté en contra. Entonces, para mí es más fácil. Pero yo imagino que el que ya votó en su momento estuvo de acuerdo con la restitución, lo veo difícil que ahora se dé vuelta, ¿no? Pero si se vota el impuesto a las ganancias, ¿hay que restituir todo desde enero a esta parte? ¿O? Lo que pasa es que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Sí. Claro. Entonces, como es anual, el impuesto no existe. A vos te van haciendo la liquidación mes a mes, porque es una manera de ir haciéndola para que sea prolija. Sí, y además menos dura. Habrá que ver si después en la reglamentación, los primeros meses del año, qué pasa. Pero en principio, el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Entonces, claro, lógico, la gente dice, sí, pero viene desde enero. Claro, es que es anual, es todo el año, es el 2024, ¿no? Porque si te empiezan a sacar otra vez, ya que el presidente dice, no hay plata, va a haber plata. Por eso no estoy acompañando eso, porque a mí me parece que el impuesto a la ganancia es un impuesto importante en una estructura tributaria, tiene que estar, está bien eso. Si vos estás dispuesto a sacar las retenciones, si vos estás dispuesto a sacar el impuesto país, si vos estás dispuesto a sacar los impuestos que son a la producción. Entonces, en el marco de una reforma tributaria integral que saque los impuestos a la producción y a las exportaciones, el impuesto a la ganancia tiene que estar, tiene que ser un impuesto central. Esto del gobierno, de hacerlo sin bajar ningún otro impuesto, y además cuando 15 días antes de las elecciones el propio Milei lo sacó diciendo que no era necesario porque podía recortar el gasto. Bueno, ahora nosotros le pusimos, de hecho eso queremos restablecerlo. Vos me preguntabas un artículo, te doy un ejemplo. El Senado también, por picardía de algunos gobernadores, sacó el artículo que habíamos puesto nosotros, que ponía a instancias de Mazzotti y de otros diputados, que ponía la posibilidad de recuperar 2 puntos del PBI de ingresos fiscales, lo que se llaman gastos fiscales, que son las exenciones tributarias, por ejemplo, de Tierra del Fuego, por ejemplo, de la industria automotriz, por ejemplo, del Mercado Libre y tantos otros. Entonces, eso está mal. En medio de una crisis económica profunda, nosotros tenemos que juntarnos con todas las empresas y decirle, muchachos, ustedes también tienen que hacer el esfuerzo. No le podemos pedir que haga el esfuerzo a la clase media, que pague más impuestos a la ganancia, mientras todas las empresas siguen gozando de los mismos beneficios. El beneficio tributario tiene que ceder un poco, aunque sea la mitad. Nosotros lo habíamos puesto eso en bases. 2 puntos del PBI. Además, eso tenía los recursos para pagar el aumento de los jubilados después, que después muchas veces nos dijeron, pero le aumentan a los jubilados y nos dicen de dónde sale la plata. Sí, habíamos dicho, lo habíamos puesto en la ley bases. Y ahora los senadores de algunas provincias se hacen los distraídos y dicen, no, saquémoslo. Bueno, eso hay que restituirlo. Hoy estuvimos en un mini debate acá con Rucauf, entre otras cosas, Gonzalo, con Mariano. Mariano ahora se fue a preparar el programa de Maxi Montenegro que va a estar conduciendo, en donde decíamos que, digamos, no hay un congreso, en general lo digo, ¿no?, que tenga gente capacitada para estar en esos escaños, ¿sí? Por distintos motivos. No estoy hablando de la cuestión social en cuanto a lo económico, sino fundamentalmente intelectual, de experiencia y demás. ¿Vos considerás eso? ¿Vos que estás ahí adentro, escuchás los debates y demás? Déjame correrme a mí Yo, por supuesto, no estoy capacitado, estoy de milagro ahí, pero déjame correrme a mí. El resto de la gente, yo creo que muchos de mis compañeros... Yo digo, vos además de ser periodista, sos economista. En serio, no quiero hablar de mí. No quiero hablar bien de vos, sino que estoy contando realidades. El resto de mis compañeros, hay muchos diputados de excelente nivel. Por ejemplo, qué sé yo, Ricardo López Murphy es uno de los mejores economistas que tiene la Argentina. Sí, por supuesto, tiene experiencia. Lo mismo pasó con Expert, lo mismo pasa con ahora Alejandro Bongiovanni. Es decir, de golpe se suman muchos economistas o abogados con formación en economía, como el caso de Alejandro, que son muy buenos, que han estudiado mucho, que tienen mucha formación y que le están dando una riqueza de discusión a la Cámara que a mí me parece extraordinaria, muy buena. Hay diputados, hay abogados
del nivel de, bueno, Rodrigo de Loredo. Para mí Rodrigo es una de las figuras del Congreso. Lamentablemente no pudo renovar Alejandro Cacase, que para mí era otro gran diputado, bueno, un jurista excepcional, pero es nuestro parlamentario, entonces uno de los asesores principales del bloque. Con lo cual yo creo que el Congreso está mucho mejor que antes. Ahora no, después qué sé yo, uno puede siempre observar el caso de algún diputado con más o con menos preparación. Yo no me voy a meter en esa discusión. Estoy conforme con que sé que muchos de mis compañeros dan la talla con creces. ¿Y el radicalismo cómo está? Porque si bien nosotros hemos hablado que el kirchnerismo tiene sus embates internos, el radicalismo parece que, bueno, va hacia una línea, pero Lustó va aparentemente en otra. ¿Cómo está internamente? No, pero otra vez, yo creo que se maximizó una diferencia que no es tan grande. Es decir, nosotros tuvimos una diferencia táctica con Martín respecto de cómo plantear las diferencias que teníamos. En la primera versión de bases, nosotros acompañamos el dictamen oficial, otra vez para ganarle al kirchnerismo, pero nuestro dictamen tenía 187 disidencias parciales. Nosotros lo que le decíamos al gobierno es, mirá que si de acá la elección, acá la votación, no cambiás estos 187 artículos, nosotros vamos a tener que votar en contra o abstenernos en estos artículos. Entonces, y por suerte se cambiaron. Pero la mayoría, el 90% de esos artículos. A diferencia del bloque... No, votó llevó un dictamen propio. Claro, y... obviamente cuando vos llevas un dictamen propio tenés que votar distinto. Pero vos fíjate que Lustó, número uno, dio quórum, que fue fundamental porque si Lustó hubiera querido se levantaba y no se hacía la sesión. Era la figura que definía el quórum. Todos estaban mirando qué hacía, dio quórum. O sea, tuvo la responsabilidad de decir que se vote aun cuando sabía que iba a perder la moción de él, pero tuvo la responsabilidad de dar el quórum. Segundo, el paquete fiscal, que era lo más importante para el gobierno desde el punto de vista fiscal, lo votó a favor también, más allá de que después en particular algunos artículos no lo votó a favor, pero votó igual que yo. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias no lo acompañó, yo tampoco lo acompañé. Después, digamos, uno puede tener diferencias estratégicas de cómo proceder en alguna votación, pero en general... No es un monje negro del radicalismo hoy. Si vos escuchás el dictamen de Lustó, el dictamen de Lustó es razonable. Las críticas que hizo son las mismas que hicimos nosotros en diputados. Nosotros conseguimos un montón de cambios. El presidente la apunta. Que haga lo que quiera el presidente. Nosotros conseguimos un montón de cambios a instancia de una negociación que duró 4 meses, que fue muy ardua y que estamos muy conformes. Inclusive algunos de los cambios fueron poner una reforma laboral que nosotros habíamos insistido hace varios años. Justamente Martín había sido el autor de varios proyectos de reforma laboral desde el propio Senado. Entonces, me parece que conseguimos un montón de cambios con nuestra estrategia. Él en el Senado fue con una estrategia distinta, consiguieron tal vez menos cambios. Nosotros, bueno, qué sé yo, cada uno arma la estrategia que le parece mejor, pero no me parece que eso implique diferencias de grado en los objetivos de la política económica o de la política que tiene que seguir el Estado. Ahora, Martín, ¿se queda sin excusas el gobierno con la ley bases a la hora de mostrar resultados? Yo creo que el gobierno va a tener otro problema, que es que el gobierno va a mostrar un resultado concreto en materia de inflación. La inflación va a ir bajando hacia adelante. No, dejemos de mirar el mes que viene, miremos hacia el año que viene. La Argentina el año que viene va a tener mucha menos inflación o no va a tener inflación, pero va a tener mucho desempleo. Y además el problema central que va a tener el gobierno es que el gobierno no cree en el Estado para nada, no cree en el Estado para la educación, no cree en el Estado para la salud, no cree en el Estado para la infraestructura. Entonces, en cada una de esas 3 cosas que yo te mencioné, la Argentina va a estar peor. Entonces, cuando uno mire para atrás, uno va a decir, ¿la educación funciona mejor? Respuesta, no. ¿La salud funciona mejor? Respuesta, no. ¿La infraestructura funciona mejor? Obviamente no, porque la abandonaron. Entonces, eso va a ser un problema para el gobierno. No va a poder mostrar ningún resultado en ninguna de esas 3 dimensiones. Su único resultado que va a poder mostrar es que efectivamente va a estabilizar la economía, y eso nosotros queremos que sea así, porque a nosotros nos va a tocar gobernar después. Entonces nosotros obviamente queremos gobernar en una Argentina que esté estabilizada. Pero perdón, claro. A nosotros nos va a tocar gobernar después, dijiste. Al radicalismo, decís. Absolutamente. ¿Cuál candidato? Ya vamos a tener algún candidato competitivo. ¿Qué sé yo? Si me apurás ahora, tenemos gobernadores que son muy buenos y muy competitivos. ¿Cómo quién? Caso de Maxi Puyaro, por ejemplo. Es un gobernador extraordinario. A mí es una figura que me gusta mucho. Puyaro es presidenciable, decís. Absolutamente, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Pero falta mucho. O sea, ahora no tiene ningún sentido. Ahora, con los problemas que tiene Argentina, pensar en la elección presidencial con todo lo que puede pasar. Si yo 3 años antes de la elección presidencial del año pasado
te decía que el presidente iba a ser Milei, vos te hubieras reído a carcajadas en el piso, casi como se rieron recién cuando dijimos que la UCR iba a gobernar dentro de 3 años. Nos sorprendimos, nos sorprendimos, reírnos no. Porque tenés pues si Puyaro, también está Valdés, está Cornejo, son 3 gobernadores que tienen proyección. Hay un montón de figuras que pueden ser, y que capaz que todavía ni siquiera las tenés en el radar hoy. Y te estás ministro. Y que van a empezar, a aparecer. Una cuestión que se dice mucho, que el radicalismo no tiene en este momento poder, no tiene estructura. Lo escuchás a Ricardito Alfonsín decirlo, le decís, 5 gobernadores, más de una decena, casi 40 diputados, igual, senadores, intendentes. Con todo respeto, los que fueron funcionarios del gobierno anterior, me parece que es mejor que no hablen del radicalismo, que hablen de otros espacios políticos. Está muy bien. Martín, gracias por haber venido. No, muchas gracias. Mira, nos metimos en una charla que para la próxima, te juro que vamos a entrarle de lleno. Mucho gusto. Seguramente lo podremos hacer.